Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí formar parte de esta iniciativa y en principio agradecerle al Ministerio de Educación, al ministro y a su equipo que hace posible estos encuentros interactivos para compartir inquietudes, reflexiones. La verdad que es un honor para mí esta invitación y al mismo tiempo agradecer a la Escuela de Formación, siempre presente y atenta a todas estas actividades y propuestas que se van gestando en el marco de estos tiempos tan particulares que requieren de encuentros y pensar juntos, ¿no? Y poder generar esta energía colectiva. Eh, bueno, me sumo a todas como decía, ¿no? A todas estas iniciativas con mucho gusto. Repito mi agradecimiento en la medida que veo que se van incorporando más personas y también hacer un agradecimiento a los docentes que día a día, los equipos directivos están sosteniendo la enseñanza en un contexto tan complejo como el actual. Me propongo en este momento que vamos a compartir generar una instancia de intercambio, esperemos interactiva, ¿no? Van a ver que estoy como atenta a varias cosas al mismo tiempo, que son sus comentarios y también al celular, al WhatsApp, porque quiero comentarles que el objetivo es nuestra comunicación y al mismo tiempo que ustedes puedan plantear al finalizar unos primeros 30 minutos, ¿no? de conversación, 40 minutos como máximo, de poder destinar estos últimos momentos a preguntas, dudas, comentarios que puedan surgir en torno a estas cuestiones que espero puedan ayudar a atravesar este momento que tiene que ver con lo que a mí me gusta llamar la nueva presencialidad. Porque ustedes verán que esta instancia de presencialidad y no presencialidad, que también podrá implicar un tercer escenario que es la combinatoria de ambas, es un desafío que muestra otras maneras de estar juntos. Y aquí específicamente quiero también hacer referencia a los aportes de mi compañero y querido colega Gabriel Bremer, que inició estas charlas enfocando la perspectiva de gobierno institucional, ¿no? Del lugar político de la gestión. Y en ese marco él definió un conjunto de certezas para que justamente en estos momentos de incertidumbre poder pensar la gestión desde lugares que posibiliten, ¿no? dar respuestas a esta emergencia. Quiero tomar una continuidad con esto que se planteó y marcar una mirada desde la dimensión pedagógica didáctica que complementa, que se refuerza, que reafirma estos principios que Gabriel presentó en cuanto a restituir el derecho a la educación, una preocupación por garantizar condiciones de igualdad, en una situación en la que se visibiliza mucha vulnerabilidad y al mismo tiempo, ¿no? poder reponer esta escuela solidaria, cercana. Desde este marco entonces quiero sumar en primera instancia una certeza, que es la certeza de que tenemos herramientas para afrontar esta situación. Y por eso en este encuentro les voy a proponer trabajar de todas las dimensiones y aspectos posibles que se pueden abordar en la gestión, enfocados desde lo pedagógico, tomar 4 ejes. Un eje que tiene que ver con las decisiones curriculares, es decir, con qué enseñamos en este espacio, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Para qué vamos a enseñar? ¿Y con qué criterios vamos a focalizar esto? Luego también un segundo eje que tiene que ver con las formas de enseñanza que se posibilitan en este escenario y también qué decisiones vamos a tomar para elegir determinados caminos. Al mismo tiempo,
vamos a centrar la mirada en lo que podemos pensar el acompañamiento a las trayectorias, focalizado en el aprendizaje, ¿no? En cómo están aprendiendo, si es posible generar aprendizajes significativos, de qué manera, ¿no? Con qué recursos y cómo acompañar trayectorias en este contexto tan particular. Y por último, que podría ser primero, que va a atravesar todas estas preocupaciones, es la evaluación. En suma, vamos a tratar de pensar las decisiones curriculares, las formas de expresar, de proponer las propuestas de enseñanza, el acompañamiento y al mismo tiempo pensar la evaluación. Con estos 4 ejes les voy a proponer hacer una mirada a estas etapas que hemos atravesado, ¿no? Que podemos reconocer desde marzo a julio y de julio en adelante, que es lo que hoy estamos dispuestos, digamos, a afrontar y a pensar. Entonces, esta primera etapa, que como les decía, tiene mucho que ver con el título de esta propuesta, ¿no? De esta charla, que es de una respuesta educativa de emergencia a al armado, digamos, a la definición de un proyecto pedagógico de gestión que tiene carácter institucional. Es decir, partimos, ¿no?, de una situación, yo prefiero llamarla respuesta de emergencia, y jugar con este sentido de la emergencia como estos momentos que son excepcionales, que nos enfrentan a tomar decisiones en inmediatez, pero al mismo tiempo pensar la emergencia como esa instancia en la que emergen, en la que salen a la superficie una serie de cuestiones que son las que me interesa que miremos y pensemos juntos y juntas. Entonces, este primer momento tuvo como a su vez una serie de etapas, y para pensarlas o describirlas me gusta recurrir a un cuento que por una cuestión generacional seguramente todos conocemos, hemos leído, hemos enseñado también a nuestros estudiantes, y tiene que ver con la autopista del sur, ¿no? Este cuento de Cortázar que justamente me ayuda a pensar y a atravesar con ustedes estas respuestas que hemos dado en la emergencia, porque lo que ocurre allí es un embotellamiento, ¿no? Y a partir de eso hay una serie de respuestas. Al principio no se sabe bien qué pasa ni por cuánto tiempo va a pasar. Cada uno hace lo que puede en su auto, recordarán, y de este primer momento inicial se va avanzando hacia una organización, ¿no?, de estas hipótesis que cada uno hacía y cómo podía afrontar el momento. Sería una organización que fue redefiniendo los espacios, los tiempos y los agrupamientos también, porque las personas se fueron organizando, fueron surgiendo ciertos líderes, ¿no?, que fueron armando y distribuyendo cuestiones. También se pensaron tiempos específicos, tiempos para descansar, tiempos para alimentarse, ¿no? Y para eso se generaron una serie de organizaciones, por ejemplo, espacios diferenciados, ciertas prácticas para reconocer cuáles iban a ser los momentos de descanso y cuáles no. Y decíamos también, ¿no?, generar algunos vehículos, ambientarlos para poder albergar allí alimentos, abastecimiento, y también espacios para el cuidado, inclusive, ¿no? Uno de esos autos pasó a ser como una especie de ambulancia, un lugar para poder administrar todas las medidas necesarias para cuidarnos, ¿no? Más allá de cómo evoluciona este cuento y las distintas aristas que pueden pensar, todo esto me pareció muy metafórico en la medida en que partía de esta respuesta inicial que todos vimos, donde pensamos en principio que iban a ser 15 días, ¿no?, un tiempo más corto, después se prolongó, pero tampoco nos parecía que iba a ser tanto, por lo cual
no hicimos ninguna definición distinta en relación al que enseñar o a nuestra propuesta curricular. En principio avanzamos con lo que teníamos y fuimos armando estas respuestas de emergencia, ¿no? Paulatinamente podemos llamar un momento de organización, y acá fue clave la intervención del equipo directivo, porque pudo ayudar a organizar estas respuestas individuales, ¿no? A tal punto, bueno, mucho se ha dicho sobre esto y no me voy a detener aquí, pero esto de usar el espacio personal, la escuela era cada docente, ¿no? Y de estas respuestas más individualizadas, cómo se fue armando, ¿no? esta institucionalidad, que se fue expresando de distintos modos, ¿no? Un directivo de la provincia de Tucumán comentaba cómo en todos los días iniciaba, ¿no? El día de trabajo con la propuesta de hacer, saludando del mismo modo en que saludaría de manera presencial en la escuela. Por otro lado también vemos este cuidado de ciertas rutinas o de ciertas propuestas donde la escuela sea sensible en los actos escolares, en la gestión de los directivos para procurar que realmente todos tengan sus recursos, sus materiales, las condiciones de vulnerabilidad de nuestros estudiantes, ¿no? Y ver cómo se puede garantizar esto. Estoy mirando cómo se van sumando. Bienvenidos a todos. Estamos haciendo una primera lectura de este momento, de esta primera etapa que vamos a reconocer como esta etapa que tuvo que ver desde lo epidemiológico con el momento del aislamiento, ¿no? Propiamente dicho. Y aquí decíamos, ¿no? Esta especie de curva de esta respuesta individual más caótica a la institucionalización, al armado de reuniones, ¿no? Estas reuniones sincrónicas que permitieron ir armando este equipo, acordando, organizando los tiempos, los espacios, los cronogramas, los modos de vincularnos con los alumnos y también viendo y empezando a detectar aquellos que no se podían conectar. Pero por otro lado, y hablaba de una curva, para finalizar este periodo, antes de las vacaciones de invierno, que es un corte habitual que se suele hacer siempre, ¿no? Parte de nuestro esquema de trabajo, de nuestra organización de los tiempos, observamos como una especie de decaimiento, de cansancio, de falta de construcción de sentido a veces, ¿no? Por algunos estudiantes o las familias, ¿no? Los docentes mismos ya sentir el cansancio, y esto es importante visibilizarlo desde el punto de vista de la gestión para poder ponerle palabras, para poder afrontarlo y al mismo tiempo pensar que desde allí, ¿no? Desde la necesidad de restituir este sentido de apoyar y acompañar, vamos en parte a encontrar familias, chicos que tal vez necesiten de algunos acompañamientos especiales. Entonces, la pregunta es, ¿qué emerge en este periodo? Y en primera instancia, lo que podemos ver es que emerge una fuerte mirada de acompañamiento, de conducción, de sostener esta continuidad pedagógica, pero desde un lugar más de experimentación, ¿no? Y aquí aparecen la experimentación sobre formatos alternativos, sobre modos de pensar la comunicación con las familias, de tramitar nuestra propia nacionalidad, ¿no? Que también estamos preocupados, asustados, ¿no? Todo esto que le pasa a los alumnos también nos pasa a los docentes, y cómo gestionar, ¿no? En este escenario. En este espacio, entonces, aparece aquí una primera conclusión para mirar lo pedagógico. Primero, recuperar y poner en valor todas estas experiencias que se han desarrollado, pero desde un lugar, primero, de mucho reconocimiento a todo este compromiso y a esta imaginación pedagógica puesta en juego para hacer frente a este momento, y precisamente desde esta mirada poder reconocer qué de estas prácticas pedagógicas, didácticas, nos han servido, han resultado interesantes y potentes para poder desarrollar la enseñanza y el aprendizaje, y cuáles
son más de carácter para poner en cuestión, suspender, y otras que tal vez debamos mejorar o profundizar. Pero es desde acá, desde el reconocimiento de lo que hemos hecho, de lo que hemos sostenido, ¿no? Desde lo que se ha podido enseñar, de lo que nuestros alumnos han podido aprender, que vamos a pararnos para pensar la nueva tarea que se nos viene ahora, ¿no? De cara al inicio de esta posibilidad de retomar, de restituir lo escolar de una manera escalonada, en términos de lo que vamos a llamar una agenda, ¿no? La construcción de una agenda para esta nueva presencialidad. Y esto es tarea central del equipo directivo en esta etapa, que ya se ha comenzado a reunir, que probablemente en las semanas próximas ya se incorporan los docentes, entonces es necesario pensar esta agenda pedagógica, didáctica, para proponer unos desafíos. Como les decía, aquí no vamos a desarrollar todos hoy, pero vamos a intentar focalizar algunos de ellos de cara a definiciones que también en el plano nacional se han realizado. Hoy, como muy nuevitas, tenemos nuevas resoluciones para pensar las decisiones curriculares, para pensar la evaluación. Entonces, algunas cuestiones es interesante que podamos pensar juntos. Y aquí tenemos como una primera cuestión que aparece como lección aprendida, si cabe la palabra, de esta primera etapa, que es la convicción, la creencia de muchos docentes y muchos estudiantes de que se ha podido hacer poco, o al menos no todo lo que se deseaba, que hay muchos contenidos que no se han podido abordar, que la mediación, la retroalimentación de estos aprendizajes fue difícil, de un primer momento en que partimos de dar actividades y que nuestros alumnos no las devolvían, ¿no? Darnos cuenta que dar actividades no es dar clase solamente, que requiere de otros procesos, y la retroalimentación, la ida y la vuelta, esto ha sido bastante complejo de sostener, ¿no? Por otro lado también la mediación de los docentes y del grupo se ha visto como menor, no ha sido tan fácil poder intervenir, mediar en este proceso, y muchas veces vemos como una prevalencia de formatos más ligados a la presencialidad que es necesario revisar, e inclusive a propuestas más tradicionales, que es lógico que surge esta necesidad de garantizar la explicación y la ejercitación del alumno, pero también es necesario reponer, y esto es un tema para discutir con los equipos directivos, cómo poner en valor una manera de entender el aprendizaje que reponga la actividad del alumno, las posibilidades de construir este vínculo con el conocimiento y sobre todo de conectarse con otros aspectos que hoy son centrales y hacen la construcción de nuestra subjetividad, que es la emocionalidad, ¿no? Que va acompañando todos estos procesos. Sabemos que para todos los niveles es muy difícil poder sostener este espacio, ¿no? El espacio de una educación hasta ahora no presencial. Entonces, ¿qué primeras cuestiones resultarían interesantes para la agenda de esta etapa, ¿no? Para la agenda de la gestión en esta nueva presencialidad? Primero, junto con los equipos docentes y todos los actores institucionales involucrados de manera directa en estos procesos, poder sistematizar estos saberes construidos y transformar en estos saberes, estas sensaciones, en datos que nos permitan tomar decisiones. ¿Cuántos aprendieron? ¿Qué se enseñó? ¿Cuántos aprendieron? Quiero decir, ¿cuántos se pudieron conectar, ¿no? Porque la pregunta es cuánto han aprendido, y esto vamos a volver cuando pensemos la evaluación, ¿no? Pero aquí hay una serie de preguntas para hacernos, no solo a cuántos llegamos, sino qué de lo que habíamos pensado pudimos desarrollar, con qué estrategias, de qué manera. Y para eso, necesariamente, para construir esta información cuántica y cualitativa, necesitamos saber con qué contamos. Entonces, esto supone pensar una gestión en este momento que se comprometa con
lo que podríamos llamar un enfoque más ligado a la singularidad y a las redes. Es decir, pensar en una intervención no desde el déficit, sino desde lo que realmente tengo. A esto alude el enfoque de la singularidad, que viene del campo del trabajo social, ¿no? De justamente el cuidado de personas en situación de riesgo, contando con lo que su entorno ofrece, ¿no? Bueno, desde esta mirada, una mirada que pone el acento en el valor, en lo que realmente se puede, ¿no? En lo que contamos como posibilidad. Desde esta mirada interesa también organizar los equipos directivos, ¿no? Y los equipos docentes. Ver en nuestro equipo quién logra mejor de resolver determinada situación, quién a lo mejor maneja lo tecnológico de una manera más actualizada y tal vez distribuir roles y funciones contando lo que realmente podemos hacerlo. Un poco como decía Gabriel el viernes pasado, no hacer todo juntos todo el tiempo, sino estos acuerdos van a ser parciales y nos iremos involucrando de a poco, ¿no? Pero realmente con esta idea de aportar, de sumar, ¿no? Aquí se trata también de poder poner en valor actores sociales, otros programas, a esto nos referimos con la red, de pensar no solo en salud y trabajo social, que es lo primero que tenemos que poner en tensión para poder comprender, ¿no? Este diseño, ¿no? Casi artesanal, situado, específico, de cómo transformar estos protocolos en realidades ajustables a cada institución. Y acá entonces también tenemos que, insisto, revisar, bueno, qué programas, por ejemplo, que van a haber, con qué planteamos también como recursos para la enseñanza, y aquí estoy pensando en esta plataforma, en este programa tan bueno que la provincia desarrolló, que tiene que ver con estudiar cuidándonos. Entonces tenemos una serie de recursos que tenemos que poner en tensión en función de unos problemas de gestión que van a abonar y van a constituir las prioridades de nuestra agenda. ¿Cómo definir este segundo momento que se abre ahora, no? Y acá a mí, así como para la primera etapa les proponía el cuento de Cortázar, ahora les propongo una obra, y los invito a buscarla en sus celulares o en sus computadoras, que seguramente conocen a Claudio Balina, que es un artista plástico que representa de una manera maravillosa y provocativa la escuela. Una obra que no sé si acá algo se podrá ver muy mal, pero bueno, se las comento, que se llama Catarata. Y lo que me gusta de esta obra es que da ideas de distintos espacios, un espacio que podría ser un pizarrón, y otro que podría ser el afuera, podría ser un patio, pero también el afuera de la escuela. Y entre ellos no hay como un primer plano y un segundo plano, están en el mismo nivel y hay estas escaleras que unen ambos espacios, generando una situación de mucha fluidez, ¿no? Que tiene que ver con el tránsito de estos niños que van de un espacio al otro, ¿no? Algunos suben, otros bajan, o sea, no hay una única dirección. ¿Por qué traigo esto? Porque uno de los rasgos que tiene esta nueva presencialidad, que por suerte vamos a iniciar, ¿no? Y que bueno, también sabiendo que estas etapas que describimos no son lineales, que uno puede avanzar, pero también puede haber retrocesos. Esto lo vemos en el marco de las experiencias nacionales donde muchas provincias han iniciado, ¿no? Y han tenido después que volver. Entonces, estar preparados también para eso. Pero esta primera etapa se va a caracterizar por una simultaneidad de escenarios para la misma escuela, y acá va a depender de la cantidad de alumnos, las posibilidades del espacio físico, ¿no? Pero esta primera decisión, que tendría que ver con incorporar a aquellos estudiantes que están terminando la escuela primaria o la secundaria, implica
manejar a nivel institucional, decimos al menos 3 escenarios: un escenario de presencialidad, de retorno a lo escolar, en el sentido que sugerimos inicialmente, un escenario de no presencialidad, y fíjense que no uso el término ni virtual, ¿no?, ni a distancia, porque esas son modalidades que tienen particularidades específicas, y la educación no presencial puede darse en un entorno virtual o no, puede darse en otro tipo de entorno tecnológico o con papel y material impreso o libros de la biblioteca u otros recursos que podamos acercar a los alumnos, porque si hay algo que emergió y visibilizó esta pandemia fue unas condiciones de mucha vulnerabilidad que no son creadas, que ya existían, pero que se visibilizaron y se profundizaron en este escenario. Y aquí tenemos entonces otra posibilidad, que es lo no presencial. Y un tercer escenario, que es la combinación de lo presencial y lo no presencial. Y acá, por eso me gustaba esta idea de ver estos dos espacios conectados, fluidos, ¿no?, de una instancia a la otra, porque esto justamente tiene o nos puede servir para pensarlo, la idea de hibridación o combinación, como lo definen las propias resoluciones, ¿no? Y combinar supone un acto, una intervención, ¿no? Combinar dos cosas para producir otra u otras experiencias o acompañar otras experiencias. Y con esto me interesa marcar que la experiencia, ¿no?, de decisión entre lo presencial y lo no presencial no tiene que ser una decisión de solamente, bueno, el lunes los chicos están en este escenario, ya no está definido por el cronograma o por esas definiciones, ni tampoco por aquella de homologar lo presencial al momento de explicar o dar la clase en términos más tradicionales, y lo no presencial será el momento de practicar o ejercitar aquello que se explicaba, ¿no? Con esta misma lógica más de la pedagogía tradicional, sino lo que aquí nos lleva, nos provoca, y esto es muy interesante para trabajarlo con los equipos docentes, es cómo combinar y con qué criterios. Entonces, esto es lo que me interesa remarcar. Lo presencial y lo no presencial tienen características propias, y entonces esta combinación va a tener que ver con qué problemas de enseñanza resuelve mejor una modalidad u otra, y tenerlo en cuenta al momento de preparar la secuencia. Cuando combinamos, veamos cuál es el sentido de aquello que vamos a ubicar en el plano de lo presencial y qué de lo no presencial. Entonces aquí podemos, en una primera cuestión, pensar que lo presencial provoca justamente esta posibilidad de discutir, de debatir, de generar intercambios con el otro, de hacer una construcción de sentidos entre todos. Entonces podremos pensar inclusive hasta con una modalidad invertida, ¿no?, ya que vamos a trabajar con chicos que están terminando un nivel, contamos con ciertas capacidades o habilidades para que puedan hacer tal vez lecturas en el plano más autónomo, y en los momentos de intercambio presencial poder combinar, compartir, discutir, ¿no?, esto que llamamos, insisto, en la idea del aula invertida. Pero también la presencialidad, y esto va a ser fundamental en esta primera etapa, nos permite abordar cuestiones que tienen que ver con temas más complejos, no solo desde lo cognitivo, sino de lo emocional. Entonces, en esta primera etapa en que los vamos a recibir, que parte de esta agenda es preparar esta bienvenida, ¿no?, vamos a incluir este trabajo con las emociones, que tienen que ver con esto que está afectando tan fuertemente a la infancia y a los adolescentes, a los chicos y las chicas, ¿no?, que es justamente la imposibilidad de estar con otros, de compartir, ¿no?, todo lo que llamamos la pedagogía del afecto, de la emocionalidad, de estar cerca. Hoy está cambiada. Vamos a una escuela que va a cambiar su estética, que
Si hacemos casi un ejercicio etnográfico de entrar, vamos a ver que ya no están los chicos en la puerta, los recreos, o sea, todo lo que hacía estas rutinas y estas escenas tan queridas y habituales en lo escolar, hoy van a estar interrumpidas. En su lugar vamos a ver otras. Y esta estética que cambia lo cotidiano, de alguna manera también cambia la manera de mirarlo, ¿no? Es decir, cambia lo que nos resulta agradable, desagradable, aceptable. Y esto, que tiene que ver con una estética, también tiene que ver con una ética, con valores, ¿no? Con los valores que se van a poner en juego en estos nuevos escenarios. Y allí es importante ver qué estéticas, qué éticas vamos a promover, a construir. Y esto es quizás uno de los primeros desafíos, construir nuevos sentidos con nuestros estudiantes a ese cuidado, que no sea vivido como una limitación, el otro como algo para tener, sino el otro en un sentido solidario, diferente, ¿no? Vamos a tener que aprender por cuidado, por afecto, por apego, a poder estar juntos de otra manera. Y aquí me interesa también retomar entonces esta idea de hibridación, ¿no? Para decidirla, para pensarla, para discutirla con el colectivo docente, diseñar problemas de enseñanza para esta intervención y abordar más detenidamente los modos, las formas en que vamos a diseñar esta propuesta en lo que refiere a estos ejes que decíamos. Miremos un poco lo que tiene que ver con el acompañamiento de los trayectorias. Y acá una primera categoría para mirar es esta que tiene que ver con la gestión del acompañamiento a lo que llamamos los desconectados, ¿no? Lo que se suelen llamar, lo escuchamos mucho, los desconectados, no solo en el sentido de desconectados porque no tienen conexión en términos de la virtualidad o internet, sino a aquellos chicos, chicas que tienen dificultades para poder seguir, acompañar lo que está ocurriendo, estamos proponiendo en clave de la enseñanza del día a día. Entonces, ¿cómo sostener, cómo reponer esta trama, este vínculo pedagógico con nuestros alumnos y alumnas? Pero hay un concepto que me interesa marcar, que seguramente ustedes van a nombrar, de Foster-Master, que se refiere, ¿no?, al estudiantar. Este autor, que en realidad no se está obviamente preguntando por esto, sino por la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, plantea que lo que hace posible que nuestros alumnos aprendan no tiene que ver con que yo le enseñe, sino con las tareas que desde el punto de vista de la enseñanza promovemos para que los alumnos puedan desarrollar las tareas desde su lugar de aprendizaje que posibilitan apropiarse de los contenidos, y acá hablamos de contenidos en sentido amplio, ¿no? Entonces, esta idea de estudiantar tiene que ver con lo cognitivo, pero también tiene que ver con ayudarlos a que puedan situarse en la escuela, relacionarse con otros, organizar sus tiempos, organizar sus espacios, también poder sostener la atención, comprender la organización, es decir, ayudarlos a situarse en el lugar de estudiantes. Y esta va a ser una primera tarea en esta agenda pedagógica para el regreso, que tiene que ver con ayudarlos, ¿no?, a reponer la experiencia escolar. Por otro lado, decíamos también, en cuanto a las decisiones curriculares, el momento nos plantea un desafío importante. Primero, porque ustedes van a ver en las resoluciones y en trabajos que ya está haciendo la jurisdicción, la necesidad de priorizar estos contenidos, estas habilidades necesarias, pero también desde otra clave que tiene que ver con no proponer una propuesta como una colección, ¿no?, como una sucesión de elementos, matemática, lengua, ¿no?, y esto en el nivel que sea, sino ir a lo que podemos llamar una integración, es decir, pensar proyectos, propuestas más integradas que posibiliten abordar los contenidos de una forma, ¿no?, más
posible para el alumno en su complejidad y en su interés también, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionar? ¿Cómo integrar? Bueno, vieron que hay una decisión de pensar todo este año en clave 2021. Entonces, una primera cuestión para trabajar con los equipos docentes es generar estos agrupamientos en parejas pedagógicas, por áreas, ¿no? Por departamentos, ¿no? Es decir, con la organización que cada institución se dé para poder tomar estas decisiones en base a algunos criterios. Criterios que tienen que ver con las progresiones temáticas, es decir, no podemos seleccionar cualquier cosa, sino seleccionarlas en función de qué es lo que se necesita saber para poder apropiarse de un contenido en la siguiente etapa. Entonces aquí vamos a tener que ver qué secuencia vamos a proponer para seleccionar y también la significatividad de estos contenidos en términos de las problemáticas que vamos a recorrer. Aquí es muy interesante trabajar con esta idea de temas generativos, ¿no? Temas transversales que pueden tener que ver con lo artístico, que pueden tener que ver también con ESI, ¿no? Que es un tema bien interesante para abordar porque sabemos que nuestros chicos y chicas han estado mucho tiempo en una situación, ¿no? En sus hogares tal vez, viviendo situaciones de vulneración de derechos, quizás también expuestos o acompañados por situaciones de mucha violencia. Entonces aquí hay algo para mirar y en el marco de la ESI podemos encontrar muchos ejes que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con problemáticas actuales, que nos pueden ayudar a organizar estas propuestas curriculares con otras lógicas que no sean solo la secuencia didáctica. ¿Tenemos que hacer todo por proyectos? Bueno, esto no necesariamente. La idea sería combinar en funciones de las necesidades que vamos detectando. Por otro lado, también pensar en estas posibilidades, ¿no? De no imaginar como secuencia solamente el año, la anualidad, sino imaginar una, como decíamos antes, una combinación 2021, pero también en términos de ciclo. Y esto es importante, no tanto para el nivel primario como para el nivel secundario y sobre todo para pensar estas articulaciones entre niveles que hoy tienen mucha importancia en este escenario, sobre todo en que no se han podido hacer las articulaciones que habitualmente solemos hacer con otros tiempos y disponiendo de otros espacios. Otra cuestión a mirar, decíamos, son los formatos de enseñanza que vamos a utilizar, que no necesariamente van a ser todos en vivo, no van a ser todos de manera sincrónica o asincrónica, sino o con el uso de tecnologías, pero lo importante es generar situaciones que sean interesantes a nuestros alumnos, que puedan promover buenas experiencias para ellos, para despertar su curiosidad, su interés, ¿no? Y por eso insistimos en el uso del arte, ¿no? Es decir, una serie de recursos que vayan más allá de lo que habitualmente configuran estos formatos escolares. Y la primera parte nos van a dar buenas pistas para saber qué es una buena clase con los recursos y con las necesidades que hoy tenemos para poder diseñar y apuntar nuestro trabajo. Pensando en la lógica de distintas puertas de entrada, ¿no? Podemos entrar en el mismo tema desde la matemática, las narrativas, ¿no? La historia, es decir, armar fuertes tramas, articulaciones. Y finalmente, y dado el tiempo para poder generar, abrir el espacio al intercambio, pensar en la evaluación. Y acá es preciso, en este escenario, pensar no solo en el paradigma habitual, ¿no? Que une esta evaluación con la calificación, sino entender a la evaluación en el marco de la evaluación formativa, la evaluación para mejorar los aprendizajes, donde la calificación, la valoración en ese sentido es un punto importante, pero no es el único, ¿no? Y requiere de otra mirada. Pedro Ravella hace una comparación que a mí siempre me resulta muy clara
y toma como ejemplo un gimnasta olímpico. Entonces, que hace su desempeño y dice, bueno, la mirada del jurado es importante porque le va a dar una devolución, una nota. Entonces va a decir, bueno, su desempeño tiene un 8,43 porque tiene un 8 en destreza, un 9 en articulación de movimientos, y así pueden enunciar todos sus criterios e inclusive pueden determinar o facilitar la transparencia, ¿no? de lo que se ha mirado y cómo se ha mirado. Pero es justamente la otra mirada, la del entrenador, no la del juez, la que hace posible que con esta mirada valorativa se pueda mejorar el desempeño en este caso, de este deportista, ¿no? Esto mismo es lo que estamos proponiendo ahora, no evaluar, sino una evaluación que le ofrezca a su vez al alumno, por un lado, una retroalimentación, una devolución de los aspectos que están siendo positivos, ¿no? Y esto es fundamental en este momento, ¿no? Porque hace a este vínculo pedagógico, pero también de darle pistas, devoluciones, indicaciones, mirá, fíjate, ¿por qué no revisas esto? O sea, poder dar pautas que posibilitan mejorar este desempeño. Y las jurisdicciones, claramente a partir de esta resolución, que ha surgido, como decíamos recientemente esta semana, van a encontrar allí muchas claves para poder pensar estos mecanismos que van a contemplar distintas instancias, extender ciertos cronogramas, pensar en una evaluación asistida, ¿no? Una promoción asistida con un acompañamiento. Van a surgir aquí otros actores que seguramente van a apuntalar estas trayectorias, y algo que me parece muy interesante, que es una evaluación más colegiada, sobre todo cuando tiene que ver con la promoción, que no lo defina un maestro, un profesor, ¿no? Cada uno en su espacio, sino que realmente se pueda recuperar esta idea del colectivo y desde allí pensar las cuestiones. En suma, se trata de pensar lo pedagógico desde una mirada renovada de la evaluación, de las estrategias y esta combinación que nos ayuda a tomar buenas decisiones en función de qué problemas situados nos está presentando nuestros desafíos y las intencionalidades. Vamos en estos 20 minutos casi que quedan, me gustaría poder dar la palabra y que ustedes puedan acercar comentarios, dudas, preguntas, como para seguir esta reflexión y poder aquí, seguramente la jurisdicción me las va a acercar. Acá las veo justamente, hay dos preguntas para trabajar, que una tiene que ver con cómo resignificar el cansancio en esta etapa que viene, y la otra dice cómo haría el equipo de gestión frente a los 3 escenarios para sostener un sentido concertado del vínculo con el conocimiento. Bueno, aquí hay varias cuestiones. La primera refiere específicamente a la posibilidad de pensar, ¿no?, lo que es más aspectos ligados a la emocionalidad. Y acá lo interesante es también abrir preguntas, ¿no? Reconocemos que hay como un punto de inflexión en este momento, una situación, ¿no?, que tiene que ver también con esta, que digamos no lo podemos leer solo desde la mirada de lo educativo, ¿no?, sino poder contextualizar esto que nos pasa en la sociedad, que nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Esta sensación que a los jóvenes también se les da, por un lado, de estar conviviendo, ¿no?, con situaciones que pueden ser amenazantes, angustiantes, y en ese marco también poder dar lugar, ¿no?, en los equipos, y a través de los equipos poder dar lugar, en el caso en que tengamos la opción de esta presencialidad, a circular la palabra, ¿no?, a tramitar estos problemas, a ponerle palabras así de sencillo, ¿no? Cuando
Y acá voy a utilizar un concepto de Blecher que dice, bueno, frente a una situación problemática tenemos tres opciones. Una es plantearla como un dilema. Sí, bueno, esto es así, no va a cambiar, esto que nos está pasando, este cansancio es así porque esta situación no la podemos modificar, esto va a permanecer hasta que surja la vacuna y después volvamos a una nueva normalidad. Aquí no hay nada para hacer. Aquí lo único que hay es poder generar resignación, pero seguramente va a ser una situación institucional que nos va a generar, y a nuestros alumnos y a las familias nos va a generar mucho miedo, mucha angustia, ¿no? Entonces, de esta situación dilemática tenemos que buscar terrenos. También podemos presentar una situación más ligada a lo que este autor llama el conflicto, ¿no? El conflicto tiene que ver con dos posiciones opuestas que no se pueden dirimir. Entonces, bueno, no, esto es un desastre, no podemos. Y por el otro lado, todo un optimismo, ¿no? Como contrapartida. Estas dos tensiones se van a dirimir de acuerdo a cómo podamos darle lugar, darle cabida en nuestra institución, con nuestras familias, con nuestros alumnos, para que prime otro, porque el rasgo central del conflicto es esta tensión, ¿no? Es estas dos posiciones que se encuentran y que de alguna manera va a primar una u otra según, insisto, la intervención que hagamos sobre ella, ¿no? ¿Y cuál sería entonces un camino para pensarlo? Transformarlo justamente en un problema. Y problematizarlo supone interrogarlo. Entonces, si nosotros estamos viendo este desánimo, esta falta de confianza, preguntarnos por qué. ¿En qué sentimos que esto es inamovible y qué podemos hacer en este marco? Es decir, abrir la palabra, circularla, reconocer el conflicto, pero al mismo tiempo transformarlo en un problema. Y esto es una tarea central del equipo directivo, ¿no? En todos los órdenes, pero también en lo que tiene que ver con estos climas institucionales que tienen sentido, porque que nos sintamos cansados, que no encontremos en este momento la vuelta para poder abordar, tiene que ver también con un contexto que hay que poder reconocer, nombrar y en los casos en que sea necesario también pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda, trabajarlo en el caso de las escuelas con sus coordinadores, tal vez encontrar alguna actividad que pueda resultar, que nos permita conectar desde otros lugares, ¿no? Desde el arte, como decía, desde la música. Entonces, encontrar estas dos cuestiones. Perdón que estoy mirando estoy mirando la consulta. Y la segunda pregunta, insisto entonces, resignificar desde poner palabra, reconocerlo, ¿no? Y abordarlo e interrogarlo. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa a los chicos? Y ahí construir un problema de intervención. Por otro lado también, en la segunda, dice, ¿cómo haría el equipo de gestión frente a los tres escenarios para sostener un sentido concertado del vínculo con el conocimiento? Bueno, y aquí esta pregunta me parece nodal porque hace al núcleo duro de la gestión en términos del vínculo pedagógico con el conocimiento, es construir acuerdos de carácter curricular primero. Porque lo que está primero no es la modalidad, sino lo que nosotros queremos enseñar o hacer con ellos. Entonces tenemos estos tres escenarios, pero ¿qué es lo que nosotros nos estamos proponiendo en relación al conocimiento? ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que queremos que los alumnos aprendan, ¿no? En este momento, en esta etapa, por ejemplo, en este último tramo, ¿no? O en este inicio, y cómo lograr tomar decisiones acerca de los formatos escolares para permitir que estos objetivos de conocimiento se cumplan. ¿Y cómo lograr un vínculo en conocimiento? Acá, en primer lugar, ponernos de acuerdo en qué enseñar, para qué y por qué. Acá volvemos a esto que decíamos
de encontrar, de volver a planificar juntos con otros. O sea, esta concertación va a ser posible también en la medida en que pueda los estudiantes tener claridad de que van a aprender y los profesores puedan decidir en función de lo que decíamos, ¿no? De estos criterios concertados, de estas miradas, de estas priorizaciones que se logren constituir en torno a las progresiones, los temas generativos, y en esa clave pensar en el marco del cronograma que habilita el formato presencial, que habilita el formato no presencial y cómo lograr la combinación. La clave también la encontraremos en este análisis que podamos abordar, ¿no? Plantear desde la propia mirada del conocimiento que queremos construir. Aquí me parece central un trabajo que ustedes ya vienen realizando, que tiene que ver con la selección de prioridades. Acá no vamos a poner el acento en el contenido ni en las habilidades, sino justamente en la articulación entre ambos. Ahí me parece fundamental pensar esto y acordar, por un lado, esas priorizaciones, pensando en clave de ciclo, no solo en la inmediatez, y en qué recursos de enseñanza vamos a poner en juego para que nuestros alumnos aprendan. Una de las cosas que también estamos viendo es que muchas veces la enseñanza se ve traccionada, ¿no? Por esta posibilidad de ver qué es lo que vamos a evaluar. Y acá vuelvo a hacer una diferenciación, ¿no? Que realizan varios autores entre lo que es la enseñanza, la buena enseñanza y la enseñanza con éxito, ¿no? La enseñanza con éxito es aquella que da bien en las evaluaciones, ¿no? Que los alumnos logran hacer lo que se pide que hagan. Pero lo importante y lo que interesa en esta vinculación con el conocimiento, y acá me parece que es el núcleo para pensar esta consulta, tiene que ver con pensar qué es una buena enseñanza en términos éticos, en términos políticos y también epistemológicos. Es decir, que aquellos que estemos enseñando responda realmente a un campo disciplinar, no solo, y esta es otra clave para tomar estas decisiones, no solo desde los contenidos centrales de una disciplina, sino también desde los modos de producir el conocimiento en esa disciplina. Es decir, no solo necesitamos enseñar contenidos de matemáticas, sino los modos de pensar la matemática. Y acá tenemos que ver cómo estas posibilidades de recurrir no solo al contenido, sino también a todo lo metodológico, se puede jugar mejor en una u otra área o modalidad, ¿no? Es decir, qué es lo que posibilita la presencialidad, que mejor se puede tramitar en el plano de la explicación o de la enseñanza o del aporte de recursos. Bueno, para ir finalizando entonces, en este punto, así como decíamos en el otro, problematizar, en este decimos ver qué es una buena enseñanza, qué nos proponemos que los alumnos construyan como conocimiento y en base a eso tomar decisiones según el ciclo, según la modalidad, que permitan posibilitar o poner en valor lo que cada modalidad permite, ¿no? Que este es el desafío. Cruzando, y no me quiero olvidar de esto, esta idealidad, lo que queremos, con lo que podemos, ¿no? Es decir, haciendo una buena lectura de las condiciones, que esto también es parte de la agenda que decíamos, de ver cuándo realmente los alumnos pueden acceder a recursos tecnológicos, cuáles no, y qué alternativas les vamos a ofrecer, porque esta conjunción tiene que ver con nuestra propuesta curricular, con las posibilidades que el grado o la fase que estemos circulando, o sea que los criterios epidemiológicos nos posibiliten, y al mismo tiempo lo que en este escalonamiento, en este reingreso a lo escolar, estemos manejando como grupos para acceder a
las distintas modalidades, ¿no?, que configuran estas decisiones. Bueno, finalmente, y para ir cerrando, quiero compartir con ustedes una frase que me compartió también una queridísima amiga, ¿no?, y colega, que es una frase de Enrique Pillon-Riviere, y dice: en tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Y justamente este momento, esta etapa que estamos viviendo, tiene que ver con eso, con poder pensar en que la construcción de conocimiento, la producción de proyectos, las tomas de decisiones sobre modalidades, sobre recursos, ¿no?, el aprender, el gestionar, el enseñar, siempre es con otros, nunca solos. Y de esto se trata, de cómo partimos, decíamos, de este primer momento de sorpresa, ¿no?, de excepcionalidad en la pandemia, que se inició a mediados de marzo, que partimos de una situación que no sabíamos a dónde íbamos, cómo íbamos a llegar, a un momento de realmente construcción colectiva, con todas las voces. Estamos hoy en un momento central, ¿no?, en donde los equipos directivos se van a volver a reunir con sus equipos docentes y paulatinamente van ingresando los estudiantes. Este es un momento para discutir juntos cómo estamos, ¿no?, en lo emocional, pero también reponer nuestras convicciones, nuestro entusiasmo. El hecho de estar juntos ya es un buen incentivo, y construir primero información para tomar decisiones. Tomarla con otros, no solo entre el equipo directivo, el coordinador, sino también con otros actores que nos van a ayudar a pensar estas realidades desde el trabajo social, desde otras instancias y otros programas. Y en ese escenario también, con esta información, construir una secuencia de trabajo donde gradualmente, aprovechando lo que hemos aprendido, lo que sabemos que funciona, lo que queremos conservar de esta primera etapa, volver paulatinamente a esta escuela del abrazo, de la enseñanza, del aprendizaje, del estar juntos, que hoy lo podemos hacer con estas herramientas y con estos recursos. Y esto no es menos intenso ni menos importante, ¿no?, aunque sea distinto. Nos queda como desafío la evaluación, que seguramente va a implicar, ¿no?, cambiar y a su vez incluir a las familias, a nuestros alumnos, a explicarles cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y que realmente esto también tiene sentido y les va a ofrecer un conjunto de herramientas para manejarse más allá de la nota, ¿no? Esto es todo un desafío. Sabemos que es un cambio cultural, que la representación en la sociedad misma lo estamos viviendo ahora, ¿no? Es mirar, ¿no?, y casi la evaluación es la medida de todo lo pedagógico, de toda la enseñanza. Acá tenemos que plantearnos una pregunta, ¿no? Es nuestro desafío y es encontrar buenos modos de resolver esto y acercarnos y llegar a esta escuela que todos queremos y que todos construimos. Bueno, de mi parte voy a cerrar aquí. Ha sido un gusto compartir este espacio. Me hubiera encantado verlos, leerlos un poco más, pero la verdad es que no es fácil, ¿no? Estoy en una computadora que no es la mía, así que también los docentes nos tenemos que ver con nuestras propias limitaciones técnicas, pero agradecerles enormemente, felicitarlos profundamente por el trabajo que día a día hacen en sostener la escuela y sostener todo lo que hoy nos demanda y nos exige la sociedad en nombre de un momento, ¿no?, una situación muy compleja, ¿no?, que esperemos que pronto superemos. Bueno, un gran abrazo a todos, quedo a disposición para cualquier cosa que necesiten y seguimos. Mucha fuerza, mucha convicción, estamos comprometidos con la educación, con la enseñanza. Y bueno, hoy es un momento complejo del cual yo creo y comparto con otras personas, también luminoso, que también nos va a ayudar a pensar, a mejorar algunos aspectos que a veces
no son tan visibles y hoy se están emergiendo con toda crudeza, pero a su vez ayudándonos a pensar. Bueno, muchísimas gracias. Insisto en la valoración por todo esto. No perdamos las esperanzas que vamos a superar este tema junto con nuestros alumnos, que seguramente nos están esperando del mismo modo en que nosotros lo hacemos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Sí. Acá me dice cerrar en vivo.